buenos días, hermanos, aquellos que se han ido conectando. Dios les bendiga grandemente. Estamos en el día número 33 del fruto fiel. Aleluya. Y son 33 días de clamor, 33 días donde estamos buscando la presencia de Dios, donde estamos poniendo peticiones delante del Señor, cuidando, guardando la iglesia, guardando nuestras vidas, guardando la vida de esos hombres y mujeres por los cuales estamos orando, estamos clamando. Así que gracias por estar ahí, gracias por estar en línea, compartiendo este tiempo tan poderoso. Y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Hoy comenzamos Proverbios capítulo 21. Así que tomen como siempre digo, su Biblia, su libreta, tomen nota de todo aquello que el Señor hable a su corazón y podamos meditar y podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Así que comenzamos. Proverbios capítulo 21, verso 1, dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Repartimiento de aguas. Ustedes habrán visto alguna ciudad, digo antiguamente porque actualmente todas las canalizaciones están por debajo de tierra, pero anteriormente, en el pasado, eran canales abiertos, eran canales acueductos que llevaban hacia la ciudad el agua. Así que esos canales que llevaban el agua, el agua era desviada por el camino que uno quería. Entonces, este versículo está hablando de que Dios sostiene y Dios puede guiar el corazón del hombre. Dios puede hacer que si con un hombre poderoso, como dice aquí, como un rey, el corazón del rey, así mismo puede ser con cualquier corazón, lo puede hacer con usted, lo puede hacer conmigo. Así como los canales guían el agua, como le dije antes, por donde quiere, Dios es soberano para llevar nuestro corazón por donde Él desea. Hemos estado viendo anteriormente que muchas veces los pensamientos del hombre, el corazón del hombre va por un camino, pero la última palabra y la única palabra lo tiene Dios. Nuestros pasos lo guía el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni la capacidad y no tenemos el deseo, porque nuestra carne siempre va a llevar nuestros deseos por otro lado. Así que Dios es el que reina y Dios es el que va a dirigir nuestros pasos. Entonces tenemos que tener plena confianza en que Dios está en el control de nuestras vidas. Si usted tiene plena confianza de que Dios tiene el control de su vida, usted va a tomar las decisiones correctas, el camino correcto. Así que el corazón del rey está en la mano de Dios, así a todo lo que lo inclina. O sea, los deseos, tus deseos, mis deseos están en la mano de Dios. Amén. Verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este mismo proverbio lo vimos en el capítulo 16, versículo 2. Y esto quiere decir que en todo camino del hombre, o sea, casi siempre el hombre intenta justificarse. Nosotros intentamos justificarnos a nosotros mismos y vemos nuestros propios caminos como que son buenos, son puros. Podemos decir de nosotros mismos que no, que nosotros somos santidad o que yo soy bueno. O incluso aquellos que no creen o no quieren conocer al Señor dicen, no, yo no necesito de Dios. Pero fíjese lo que dice Lucas capítulo 16, verso 15. Entonces les dijo, está hablando Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Aleluya. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos. Así que este versículo, aunque nosotros queramos seguir justificándonos, aunque nosotros queramos seguir marcando nuestro propio camino, nuestro propio destino, en nuestra propia decisión, en nuestra propia opinión, justificarnos de que somos los más mejores del mundo o que no necesitamos de Dios. Finalmente Dios es el que conoce nuestro camino, conoce nuestros corazones. Dice este versículo que Dios pesa los corazones. O sea, Dios tiene una balanza y esa balanza es justa. Dios pone a prueba la motivación de nuestro corazón. Fíjese que en este tiempo yo les compartía que Dios está
sopesando los corazones. Dios está cerniendo en un colador, digámoslo así, está cerniendo los corazones de su iglesia. Si realmente en este tiempo buscamos a Dios por lo que Él es, o siempre hemos buscado a Dios por lo que nos puede dar. Y en este tiempo que estamos en recogimiento, en este tiempo que estamos confinados, es donde vamos a demostrar si realmente buscamos a Dios con la motivación correcta. Ahora tenemos todo el tiempo para orar, todo el tiempo para leer la palabra, todo el tiempo para meditar. Y ahora vamos a ver si realmente su corazón está alineado con el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón, decía Jesús en Lucas 16:15. Ahora, fíjese que dice Jeremías capítulo 17:10. Jeremías capítulo 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová pesa los corazones. Jehová prueba el corazón con un motivo, para dar a cada uno conforme su camino, conforme sus pensamientos, conforme el camino que ha querido tomar. Quizá usted piense que su camino es correcto, que su camino es un camino de santidad, que usted no tiene fallas, que usted es un hombre o una mujer de integridad. Bien, usted puede justificarse, pero el que escudriña realmente el corazón, el que penetra hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro ser, el que está probando nuestro corazón en este tiempo es Dios. Así que póngase en la presencia de Dios y pídale que escudriñe su corazón, sus pensamientos. Fíjese que si algo he podido descubrir es que cuando más he querido justificarme, he ido a la presencia de Dios, más he visto mi condición de pecador. Y que solamente en Cristo Jesús tengo perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús, a través de un arrepentimiento, puedo ser libre. Dios nos limpia de toda maldad, dice su palabra. Amén. Verso 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. En este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. ¿Se acuerda de la historia del rey Saúl? Él tuvo una orden de parte de Dios de aniquilar al ejército enemigo, a toda la población, a todos los animales. Entonces él desobedeció, tomando ganado de lo más gordo del ganado, con la intención, vamos a poner entre comillas, de ofrecer el sacrificio a Dios. Y es ahí donde es confrontado por el profeta Samuel. Y dice esa palabra tan tremenda que todo el mundo conocemos, que Dios prefiere obediencia antes que sacrificios. Y este versículo nos habla justamente de eso. Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere realmente es la justicia. Dios quiere el juicio. Dios quiere la obediencia. ¿De qué quieres? ¿Por qué quieres hacer sacrificios delante de Dios cuando no estás siendo obediente? No tiene sentido. Ahórrate los sacrificios. Haz primero un cambio de vida, como Juan el Bautista predicaba. Voz que clama en el desierto, arrepiéntase, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Verso 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Aquí lo que vemos es que en un corazón orgulloso se muestra siempre con una mirada arrogante, una mirada que mira por encima del hombro, una mirada que siempre va a creerse superior a otra persona. Dice que los pensamientos de impíos, o sea, el pensamiento, esta palabra en el original es nir, en el hebreo es nir, y significa arar el campo, arar la tierra. Entonces está hablando de un trabajo. Por tanto, estos pensamientos, los pensamientos del impío, fíjese que tiene que esforzarse para pensar, para trabajar, para cometer esas malas acciones. O sea, se requiere de un esfuerzo. El pensamiento de un impío es esforzarse para hacer el mal.
No es que hacer el mal porque sí, sino que la medita. Ese mal lo piensa, ese mal lo planifica. Entonces, vemos que hay un esfuerzo y por tanto dice la palabra aquí, este versículo 4, que es pecado. Ahora, las tres cosas que habla aquí de miradas arrogantes, de altivez de ojos, otra cosa que habla aquí de orgullo de corazón, corazón orgulloso, y estas malas acciones, los malos pensamientos de los impíos, estas tres cosas son pecado. Así que guardemos mucho nuestra vida, veamos realmente cómo estamos, si tenemos orgullo, si somos arrogantes mirando a la gente, o si estamos pensando, estamos maquinando maldad. Todo eso es pecado. Verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. O sea, aquí la fórmula para la prosperidad y la abundancia es la diligencia. Usted se ha estado siguiendo estas meditaciones de Proverbios. Dios nos habla de la pereza. Y la pereza es lo que trae ruina, la pereza es lo que trae pobreza, es escasez. Así que si usted quiere abundancia, la fórmula es la diligencia. Tiene que ser rápido en levantarse, tiene que ser rápido en trabajar. No puede esperar al último momento, usted tiene que adelantarse esos pasos. Amén. Dice que el que se apresura alocadamente, el que se apresura de una manera loca, aquel que no planifica, aquel que incluso quiere vivir evitando el trabajo. Esa gente quiere enriquecerse, quiere la abundancia. O sea, está buscando atajos para poder trabajar menos y así beneficiarse. Escuche, este versículo nos dice que encontrará el fracaso en lugar de la abundancia. ¿Qué va a encontrar? Cierto, va a la pobreza, nos dice aquí. Su camino conduce seguramente a la pobreza. El que es perezoso, el que se apresura alocadamente, aquel que no está midiendo, aquel que quiere buscar, como dije antes, atajos hacia la abundancia. No hay atajos. Para poder tener abundancia, uno primeramente tiene que aplicar los principios en su vida, los principios de Dios, y ser diligente en aplicarlos. Y los principios de Dios hablan de carácter, y el carácter habla de terminar lo que uno ha empezado. El carácter habla de ser diligente en las cosas del Señor, ser diligente y ser un buen mayordomo de nuestro trabajo. Es decir, que seamos cumplidores, que seamos los primeros en salir y los últimos en entrar, que trabajemos como para el Señor y no como para que el hombre nos vea. Amén. Esos son los principios de Dios. Y el que se apresura alocadamente, el que no planifica, el que quiere hacer las cosas a su manera, lo que va a traer es pobreza. Verso 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Este mismo proverbio lo vimos algo similar así en Proverbios 20, capítulo 10. Perdón, capítulo 20, verso 10, perdón. Hablaba de las pesas y las medidas falsas, estaba hablando de mentir en los negocios. Entonces, muchas veces se amontonan tesoros con la lengua mentirosa, o sea, hacer riqueza rápidamente con lengua mentirosa, o sea, con palabras seductoras, con palabras adoradoras, con palabras de mentira para poder aprovecharse. Entonces, se está actuando de una manera ilegal, entonces está actuando en contra de la ley. Amontonar tesoros con lengua mentirosa, dice que es aliento fugaz. Un aliento fugaz, es algo que se termina rápido, dura muy poco. Ese aliento es como aliento fugaz. Esos tesoros que se han ganado con mentira, que se han ganado ilegalmente, duran poco. Entonces, actuar contra la ley tarde o temprano se van a pagar las consecuencias. Tarde o temprano. Por eso dice que dura poco, que es fugaz. Verso 7. La rapiña, o sea, esa codicia usando violencia, o sea, ese afán de tener, pero por tener usa la violencia. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. O sea,
la codicia, la rapiña, siempre se quiere más y más. Nunca está uno contento con lo que tiene. Y muchas veces se usa la violencia. Entonces, los pecadores se niegan a hacer lo que es justo, por cuanto no quisieron hacer juicio. Y la consecuencia es que traen su propia destrucción. Ahora, mira que dice estos proverbios que hemos estado leyendo, el proverbio número 5, 6 y 7. Aquí vemos 3 grandes pecados relacionados con la codicia. Hemos visto la impaciencia, aquel que alocadamente busca las riquezas. Entonces, la impaciencia es querer tener beneficios de manera inmediata, no importando los medios a utilizar. Vemos aquí un pecado, vemos otro pecado, el fraude, el de las pesas, ese que usa de cualquier manera ilícita, con engaños, con la lengua mentirosa, para obtener esa ganancia económica. Y aquí en este versículo 7 vemos que se usa de la violencia, utiliza la fuerza para lograr el objetivo, para lograr las riquezas. Y vemos que estos 3 pecados están relacionados con la codicia. Verso 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Esta palabra camino en el original en el hebreo es derek, y está hablando de una forma de ser, de una conducta, no en tanto de una carretera, como podemos entender, sino de la forma de actuar. El camino del hombre, o sea, la forma de actuar del hombre perverso es torcido y es extraño. Ahora, la palabra torcido y extraño, esta expresión que se ha traducido como torcido y extraño, habla de cargar con la culpa, habla de una intranquilidad. Entonces podemos discernir, podemos entender que esta primera parte del versículo habla de que aquel hombre que actúa mal, aquella persona que hace algo mal, está cargando con la culpa, está cargando con una intranquilidad de que, la intranquilidad de que tarde o temprano puede ser pillado, puede ser hallado en esa falta. Y vive con esa intranquilidad, vive con esa falta de paz por estar siempre pendiente de que si lo van a encontrar o no lo van a encontrar, lo van a descubrir o no. Ahora, la segunda parte de este versículo dice, mas los hechos del limpio son rectos. O sea, lo que hacen los rectos no tienen por qué preocuparse. Esa expresión del que nada debe, nada teme, ese se puede cumplir perfectamente aquí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nuestros propios hechos van a hablar por nosotros mismos, van a decir quiénes somos. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y es exactamente lo que este versículo viene a resumirse, ¿no? De que aquel que tiene un camino perverso, torcido, extraño, tarde o temprano lo va a pagar. Pero si usted no tiene nada que temer, sus hechos, al fin y al cabo, es el que va a hablar por usted, no sus palabras. Verso 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El rincón del terrado, o sea, de la azotea, no es un lugar, digamos, de lujo, no es un lugar excelente para estar viviendo. La azotea, el lugar donde está a intemperie, donde te da el sol, donde te da la lluvia, donde te da el viento, no es el mejor lugar para vivir. Pero dice este proverbio que es mucho mejor estar en ese lugar viviendo que no con una mujer rencillosa. Por el contexto podemos ver que está hablando de una esposa, pero también puede hablar de un esposo rencilloso, esa persona que siempre está peleando, que siempre está levantando la voz, que siempre está refunfuñando, que siempre está enfadado, siempre está buscando conflictos. Entonces dice que es mejor habitar en un lugar apartado, en un lugar como es el rincón de una azotea, de un terrado, como dice aquí, antes que estar viviendo en un tremendo caserón, escuchando en cada momento gritos, escuchando contiendas, escuchando a todo tiempo peleas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este versículo. Mejor es vivir en un en un rincón de un terrado, de una azotea, que no en una gran casa, en un caserón donde siempre hay contiendas. Verso 10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. El impío
Toda aquella persona que está en contra de los principios de Dios siempre está pensando lo malo. El alma del impío, ¿por qué piensa siempre lo malo? ¿Por qué? Porque su alma lo desea, nos está diciendo aquí este versículo. O sea, está la corrupción que hay en el corazón del impío, que se expresa a través de sus deseos. Por eso siempre acaba haciendo mal. Dice que su prójimo no haya favor en sus ojos. O sea, aparte que el impío, su corazón desea hacer el mal, aparte el impío es aquel que tiene problemas para relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque no le cae bien. El impío siempre ve todo lo negativo. El impío siempre, a todo el mundo le cae mal al impío. ¿Por qué? Porque algo que el impío hace siempre es también creerse mejor que otras personas. A todo el mundo está criticando. No haya favor en sus ojos la demás gente. Verso 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Este mismo versículo lo vimos en el capítulo 19, verso 25. La Nueva Traducción Viviente dice: si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Y yo recuerdo que le puse un ejemplo del colegio, cuando está el grupito de niños, y siempre hay un cabecilla, siempre hay uno que es el más enterado, el más chulo, el que lleva siempre la voz cantante, y los demás le siguen. Entonces el profesor, cuando corrige, cuando castiga, cuando regaña, más públicamente, delante de todos los niños, delante de toda la clase, a ese cabecilla, los demás rápidamente se componen, se vuelven tranquilos, ¿verdad? Así que si castiga al burlón, si castiga a ese que es escarnecedor, al que es el cabecilla, el que siempre está promoviendo que los demás le sigan, haciendo bulla, molestando a los demás, corrigiendo al cabecilla, los demás van a corregirse, van a ponerse bien, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo este versículo. Entonces, cuando alguien valora la sabiduría, alguien que valora la sabiduría es corregido, esa persona va a aprender. Entonces, si usted valora la sabiduría y es corregido, aprenda. Tenga un corazón humilde para aceptar la corrección, porque es cuando usted va a aprender y va a ser una mejor persona. Verso 12. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Entonces, una persona justa va a aprender de los errores de un impío, al ver ¿qué? Al ver las consecuencias de sus actos. Ahora, los impíos, como dice aquí, son juzgados por su maldad. Entonces, cualquier juicio que reciban se ajustan a sus acciones, se ajustan a lo que ellos hacen. Aquí se puede aplicar ese famoso dicho de que el sabio aprende de los errores de los demás. Entonces, el justo va a aprender de los errores del impío. ¿Para qué? Para no cometerlos. Por lo que pasa en su casa, como dice aquí en este versículo, para lo que ocurre en su vida, y ellos pueden aprender. Entonces, seamos observadores y veamos realmente cómo están viviendo el impío para no cometer los mismos errores. Hay un salmo en el cual el salmista se está, digamos así, se está quejando delante de Dios, viendo cómo los impíos prosperan, cómo los impíos tienen posesiones, y eso causa así como envidia, ¿no? En su corazón, tristeza en su corazón, abatimiento al ver que los demás prosperan, ¿no? Pero al final, entrando en el lugar santísimo, entrando en la presencia de Dios, Dios le revela cuál es el final de los impíos. Entonces, es hermoso este salmo porque vemos el final que les espera. Entonces, aprendamos a observar cuál es la conducta y cuál es el final de los impíos. Amén. Verso 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Entonces, hemos estado viendo en estos proverbios anteriormente de que Dios se preocupa por los pobres y por las viudas. Entonces, Dios nos está mandando siempre que tengamos un corazón compasivo con los pobres. ¿Se acuerda? Había un proverbio que decía que un hombre que dé a un pobre,
que le haga bien a un pobre, no se lo está haciendo al pobre, sino se lo está haciendo a Dios mismo, ¿se acuerdan? Así que tenemos que tener un corazón compasivo con ellos. ¿Por qué? Porque aquí hay una ley, un principio divino. Siembra y cosecha. Lo que vamos a sembrar hoy, vamos a cosechar mañana. Entonces dice aquí que el que también él clamará, o sea, el que está cerrando el oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, cuando nosotros cerramos nuestros oídos al pobre y llegará el momento que nosotros vamos a clamar a Dios, dice que no seremos oídos. Mira que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, el mismo juicio que tú has tenido, que tú has hecho por no teniendo misericordia, el mismo juicio vas a recibir tú. No vas a tener misericordia. No vas a ser oído. No vas a ser escuchado por Dios. Amén. Verso 14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Hemos estado hablando esto tiempo atrás de lo que era el soborno, y el soborno es abominación para Dios. El soborno es aquel que da un regalo a cambio de un favor, por estar en una posición, o aceptar un regalo, por estar en una posición, por favorecer a otra persona. Y aquí en este versículo 14 lo que nos está hablando es acerca de la efectividad que tiene un soborno, aunque es algo ilegal, pero es efectivo en muchos casos. Ahí siempre hay corazones corruptos, siempre hay líderes, siempre hay funcionarios, siempre hay políticos, siempre hay empresarios, siempre hay alguien con un corazón corrupto y que acepta esos sobornos, esos regalos, entre comillas, regalos para poder favorecer a otra persona. Entonces, este versículo que viene es a corroborar la efectividad. No está dando beneplácito para que podamos actuar con soborno, sino está diciendo de que sí, es efectivo dar soborno, pero sabemos que para Dios es aberrante, es algo que a Él aborrece. Amén. Verso 15. Alegría es para el justo el hacer el juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. O sea, cuando una persona justa, o sea, una persona que es justa, una persona que es piadosa, una persona que tiene misericordia, una persona que tiene compasión, cuando hace algo bien, cuando ayuda a su prójimo, eso crea alegría. Nosotros que estamos trabajando en la visión celular y que hay hombres y mujeres que están cuidando de vidas y cuando pueden ser instrumentos usados por Dios para poder entablar o estar en medio de, quizás, pongo por ejemplo, una pelea matrimonial. Vamos a poner este ejemplo. Y una líder ha sido usada por Dios para poder reconciliar. Uno realmente se siente bien, se siente alegre, ¿verdad? O cuando predicamos el Evangelio y una persona acepta al Señor, ¿cómo se siente? Se siente alegre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que hay en los cielos, de que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Por tanto, el justo, dice aquí esta palabra, es alegría hacer juicio, hacer lo correcto. Y lo correcto es hacer lo que Dios le agrada. Más destrucción a los que hacen iniquidad, o sea, los que obran mal, los que hacen maldad. Están demostrando lo que hay dentro de su corazón. El justo tiene alegría porque está haciendo justicia, porque está haciendo cosas para el bien del prójimo. Pero el malvado hace iniquidad, está demostrando lo que realmente hay en su corazón. Maldad. Verso 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Fíjese qué peligroso es apartarse de la sabiduría. Tenemos el ejemplo de Salomón, este mismo hombre que escribió estos proverbios, esta sabiduría. Él comenzó muy bien. Él comenzó pidiendo sabiduría en Dios para poder guiar a su pueblo. Él poco a poco se fue desviando en pos de los dioses de sus tantas mujeres que tenía. Y comenzó a dejar a Dios a un lado para inclinar su corazón hacia esos dioses. O sea, no se trata de cómo comienzas, sino se trata de cómo terminas.
Y la vida de un creyente tendrá altibajos, pero tiene que llegar un momento en su vida donde a través de un arrepentimiento verdadero, genuino, usted comienza a subir, a subir, a subir. La palabra nos dice que iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y ese debe ser nuestro proceder. Esa debe ser nuestra vida. No una montaña rusa, un día estamos arriba de la montaña, otro día la montaña encima nuestros. No, tenemos que ir en ascendente. Tenemos que ir creciendo, como dice, vuelvo a repetir, de gloria en gloria. No apartarnos del camino de la sabiduría. Es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice aquí que la compañía será los muertos. Y nosotros conocemos mucha gente que quizás un día estaban con nosotros a nuestro lado, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero hoy día no están. Abandonaron la sabiduría, abandonaron el camino correcto. ¿Y cuál es su vida ahora? Una vida de muerte, una vida de perdición, una vida de vicio. Como dice la palabra del Señor, que es como perro que vuelve a su vómito, o como la puerca recién lavada que se vuelve a restregar, revolver en el barro, en el lodo, ¿verdad? Así que seamos hombres y mujeres, hombres y mujeres que no abandonemos nunca la sabiduría. Que sea un tiempo donde podamos determinarnos, pero de una vez por todas, para que vayamos viviendo de gloria en gloria. A pesar de las pruebas que tendremos, a pesar de dificultades que tendremos, pero que nuestra vida sea en ascendente. Amén. Así que lo dejamos hasta aquí. Mañana continuamos con el versículo 17. Creo que estamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Y yo les animo a que sigan meditando en la palabra, sigan meditando en este libro de Proverbios. Es un tiempo para precisamente esto, meditar. Si estamos adquiriendo sabiduría, si estamos todavía con nuestra necedad, que sea el Dios que nos muestre, el Espíritu Santo que nos ministre y que podamos abandonar todo tipo de necedad y continuar con la sabiduría. Amén. La sabiduría viene teniendo temor de Dios. Y el temor de Dios viene cuando le conocemos. Y lo conocemos a través de su palabra. Así que les animo a que sigan leyendo, tengan un tiempo de lectura, de meditación en la palabra del Señor. Amén. Gracias por estar aquí, acompañarme. Dios me lo bendiga grandemente. Les amamos. Reciban un saludo de la pastora. Y nos vemos mañana a las 6 de la mañana en el Fruto Fiel. Dios me lo bendiga.